En este nuevo vídeo sobre SageMath vamos a aprender a definir nuevas funciones que van a funcionar exactamente igual que las que tenemos implementadas de serie en SageMath. Es decir, igual que utilizamos para hacer la raíz cuadrada, para hacer una integral, etcétera, etcétera. Pues vamos a definir nosotros nuevos comandos, nuevas funciones para poder utilizarlos cuando queramos. Eso sí, cuando lo vayamos a utilizar, primero tenemos que haber inicializado la celda en la que esté contenida dicha función. Para definir una función, pues lo que tenemos que hacer es escribir def, de definir, para definir una nueva función. Ahora tenemos que escribir el nombre y entre las pautas que se dan en Python para escribir las funciones pasa por escribirlo en forma de palabras y unidas mediante guiones bajos. Por ejemplo, vamos a ver mi función. Pues por ejemplo así. Y dentro del paréntesis pues introduciremos las variables. Las variables pueden ser de dos tipos. Pueden ser variables obligatorias o variables opcionales. También hay otro tipo de variables, otro tipo de entes que se pueden poner en la función, pero no los vamos a estudiar porque tampoco es objetivo ni los vamos a necesitar. Para esta función voy a escribir dos variables obligatorias y una variable opcional. ¿Cómo se escriben las variables obligatorias? Pues hay que asignarles un nombre. Yo le voy a poner x sub i y n sub i. Y como variable opcional la voy a llamar d, y para decir que es una variable opcional hay que asignarle un valor por defecto. Yo le voy a asignar el valor 1 por defecto. Entonces esto quiere decir que si yo omito, cuando llame a mi función, omito escribir la variable d, pues automáticamente le va a asignar el valor 1 y le voy a utilizar con valor 1. Una vez que haya escrito las variables, le doy a los dos puntitos y le doy a intro. Y como ves, tengo una indentación de 4 espacios, porque aquí, de aquí hasta aquí, hay 4 espacios, que es lo normal que se suele utilizar. Las indentaciones son de 4 en 4 espacios. Lo que vamos a hacer aquí es construir una función para calcular el producto de dos números, x sub i y n sub i, con d cifras decimales. Entonces, lo que voy a hacer es round x sub i por n sub i, coma, d. Punto y coma. Las instrucciones tienen que ir separadas por punto y coma. Aquí seguiría escribiendo instrucciones y cuando termine de escribir mis instrucciones, aquí lo que tengo que escribir es return para que me devuelva el valor y pues esto lo voy a meter en una variable, voy a poner val de valor y me va a devolver val. Entonces, esta sería un ejemplo de función bien sencilla. Es decir, una función que se llama mi función, tiene dos variables obligatorias y una opcional, y entonces me va a hacer el producto de x sub i por n sub i, me lo va a redondear a una cifra decimal, y me va a devolver dicho valor. Defino la función, obviamente no va a pasar nada, y ahora si yo escribo mi función, y le meto 0.3, 0.7, pues no le escribo ningún valor decimal, pues fijaos, me redondea a 0,2. Si yo le digo con 5 cifras decimales, pues me va a devolver pues las que pueda obtenerle. 3 por 7, 21, pues sabéis que da 0,21. Vamos a definir otra función en la cual vamos a aprender a calcular la media para valores que vengan dados con valores y frecuencias. Entonces la x sub i y la n sub i que hemos puesto arriba pues nos va a ayudar mucho. Pues vamos a definir ahora la función, se va a llamar def media y le vamos a poner frecuencias, porque le vamos a incluir las frecuencias. Entonces, le vamos a meter la x sub i, que van a ser el vector de los datos, la n sub i, que va a ser el de las frecuencias, y le vamos a poner que nos aproxime con 4 cifras decimales, el valor de la media. Bien, entonces le pongo los dos puntitos y al darle aquí, pues se me pone aquí. Bien, lo primero lo voy a necesitar la longitud del vector x sub i, la voy a almacenar en n. Ahora vamos a calcular los productos, porque tenemos que multiplicar x sub i por n sub i, ¿de acuerdo? Pues le voy a llamar s, va a ser sum, y ahora lo que hago es x sub i de k, por ejemplo, por n sub i de k, for k in range, o en range, n. Como n lo he definido como la longitud, pues ya está. Punto y coma. Y ahora en otra variable, va a ser la n grande, voy a almacenar sum n sub i. Es decir, necesito por un lado la suma de los valores por las frecuencias y luego el valor de la suma de todas las frecuencias porque es el dato por el que tengo que dividir. Y ahora podría almacenar en una nueva variable la media y luego darle el return, pero es que puedo hacer directamente return s partido por n.
Y si le quiero que me diga los decimales, pues round, y aquí le pongo coma D. Y con esto pues me va a devolver como salida la suma de los valores por las frecuencias, que es lo que tengo que hacer, dividido por el número total de datos, y redondeado con 10 cifras decimales, que en este caso serían 4. Por tanto, defino la función y digo media frecuencias, y ahora entre paréntesis le meto las dos listas. Pues le puedo meter 1,2,4,5,6, que son 5 datos, y ahora le meto 7, 3, 5, 2, 8, 5 datos. Le podríamos haber puesto, y no es mala idea, una advertencia para que nos diga que si estas dos tienen distinta dimensión no se puede hacer. Es decir, con un comando if podría ponerle if len de x sub y es distinto de len de n sub y, pues aborta. ¿De acuerdo? Y si no, hace el resultado. ¿De acuerdo? Pero bueno, tampoco nos vamos a meter en ser tan exquisitos con la programación. Le damos aquí y como veis, la media es 3,54 y 17. Pues así es como se crean y utilizan las funciones. Yo esta media frecuencias la podría utilizar dentro de otra función para hacer valores dentro de otra función, si quisiéramos. Eso sí, digamos que tiene que estar inicializada para poderla utilizar. Si yo ahora cierro este documento, lo abro y ejecuto esta celda, me va a dar error. ¿Por qué? Porque esta no está inicializada. Es muy importante diferenciar entre las funciones que tiene el sistema precargadas, que esas están disponibles en cualquier momento, y las que voy yo creando, que solamente están disponibles cuando yo las inicializo, cuando yo las pongo en marcha. ¿De acuerdo? Bien, pues hasta aquí lo que quería contaros sobre funciones. Como veis, es algo muy sencillo de ejecutar. Lo difícil es el código que metamos dentro, lo que nos quiera hacer. Y nada, pues el siguiente vídeo es de una dificultad un poquito más elevada porque digamos que vamos a utilizar funciones para escribir código LaTeX. Es decir, vamos a utilizar esto para construir código LaTeX que luego con Sagetext pues incluiremos dentro de un PDF. No os adelanto nada más, espero que os haya resultado interesante y os veo en un siguiente vídeo.